Buenos días, buenas tardes. Es un gusto presentar un nuevo webinar en español para la comunidad hispanoparlante. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidenta de IFIS para Capacity Building. El webinar de hoy tratará sobre el desarrollo de las habilidades prácticas de los estudiantes de ingeniería en un mundo virtual. Sabemos que en la educación de los futuros ingenieros e ingenieras es indispensable la formación práctica, y así que puedan demostrar lo que han aprendido. Los estudiantes también saben y tienen necesidad de demostrar que pueden aplicar sus conocimientos. Nos preguntamos cómo pueden las universidades garantizar que sus estudiantes, aún en la virtualidad, obtengan altos niveles de participación y de éxito. Para hablar sobre este tema tan importante para los formadores de profesionales de la ingeniería, es que hemos invitado a Mario Chamorro y Cristian Hernández Quirós de la empresa Coursera. Y paso a presentarles brevemente a nuestros invitados. Mario Chamorro es experto en educación online y un activista de la felicidad basado en el Silicon Valley. Actualmente, Mario se desempeña como gerente para América Latina de Coursera, donde es el responsable de brindar la mejor educación a más de 15 millones de estudiantes en la región. Anteriormente, trabajó como vicepresidente de marketing para Soma Messenger, donde aseguró 10 millones de descargas dentro de los 30 días posteriores al lanzamiento de la aplicación. Se convirtió en la aplicación de mensajería de más rápido crecimiento en la historia de Internet. Mario tiene una maestría en Relaciones Internacionales de Columbia University en New York City y su trabajo ha aparecido en medios como Fast Company, Forbes y Harvard Business Review, entre otros. Bienvenido, Mario. Les presento también a Cristian Hernández Quirós, ingeniero en sistemas por la Universidad del Valle de México. Posee estudios en integración de las tecnologías de información en la educación por la Universidad de Navarra y maestría en tecnología educativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sus áreas de especialidad en tecnología le han permitido desarrollar proyectos reconocidos a nivel nacional e internacional que abarcan áreas como el aprendizaje en línea, la robótica en educación y el desarrollo de ambientes de aprendizaje asistidos por tecnología. Ha participado como parte del Consejo Consultivo de organismos tales como la International Society for Technology in Education, el Apple Distinguished Educator Program, la Sociedad Mexicana de Cómputo Educativo, la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac, México, y la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En la actualidad dirige Coursera Campus en México. Bueno, bienvenidos Mario y Cristian, la verdad que es un gusto tenerlos acá. Les repito nuevamente, muchas gracias, y cuando ustedes quieran, ya estamos listos para empezar con el webinar. Buenos días, querida María Teresa. Bueno, en este momento me encuentro basado en San Francisco, así que acá son todavía las 8 de la mañana y pues estamos muy contentos y muy agradecidos por poder compartir este espacio con ustedes y aprender de ustedes. 3 aspectos logísticos súper sencillos. Ustedes tienen una ventana de chat dentro de esta aplicación y en esta ventana ustedes pueden enviarnos sus preguntas o comentarios y de esa manera o Cristian o yo los podremos estar respondiendo. Entonces, solo para hacer una prueba, si alguien puede escribir de pronto de qué ciudad nos acompañan hoy, les agradecería y de qué universidad de pronto. Ya nos escribió José Roberto Cardoso desde Brasil. Tenemos una muy linda audiencia. Excelente. Y acá Perfecto. bueno, yo estoy desde Argentina y como siempre este webinar lo vamos a grabar y lo vamos a subir en la página
de AIFI. Uy, bueno, ahí nos están saludando desde Argentina, desde Ecuador, desde Rosario, mi ciudad. Muy buenas. Buenas a todos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy desde Rosario, desde Sao Paulo, desde diferentes ciudades. Bueno, entonces, hoy les vamos a hablar un poco sobre diferentes habilidades prácticas de ingeniería en el mundo virtual. Entonces, actualmente llevo trabajando en Coursera ya más de 4 años. Soy colombiano, pero antes de ser colombiano, pues soy latino. Y no sé si de pronto Cristian nos puede compartir la presentación. Bueno, entonces como les venía comentando, hoy les vamos a compartir una serie de habilidades prácticas y una serie de conocimientos que hemos venido recolectando en Coursera durante los últimos meses, especialmente durante el 2020 y el 2021. También les vamos a compartir una serie de herramientas que hemos venido elaborando gracias a recibir opiniones y a poder trabajar con facultades de ingeniería como las de ustedes. Y esperamos pues que al final de este webinar podamos brindarles, uno, compartirles los aprendizajes que hemos tenido y dos, podamos compartirle algunas de estas herramientas prácticas para este aprendizaje virtual. Listo, gracias Cristian. Si de pronto ahí le puedes dar de pronto modalidad de presentar y de esa manera arrancamos. Perfecto. Aquí, como siempre, la logística. Pero bueno, creemos que las universidades hoy enfrentan múltiples retos. Creemos que, bueno, creo personalmente que el mundo se dividió en tres cajitas. Una que es yo le digo, las cifras en inglés son el BC, es la primera, la segunda es DC y la tercera es AC. Entonces, la primera es BC o before COVID o antes del COVID, la segunda es during COVID o DC, la última es after COVID. Entonces, si creemos que la pandemia, pues definitivamente ha acelerado de manera dramática el cambio y gracias pues a esto, pues hemos visto que las universidades se están enfrentando muchos retos. Creemos que uno de los retos principales, pues que las instituciones están atravesando son relacionados pues con la parte financiera, pero aparte de esto pues también vemos retos con las diferentes universidades que hablamos como la empleabilidad de los estudiantes, segundo se necesita incrementar definitivamente la empleabilidad de los estudiantes, segundo se necesita la importancia de optimizar el gasto para las organizaciones, se necesita tercero la necesidad de incrementar la capacidad de tener más estudiantes. Cuarto, la importancia del continuo desarrollo de sus profesores y finalmente, pues la parte de la innovación. Estos son algunos de los retos que nos han compartido las universidades. Para darles claridad, Cristian él está dirigiendo una plataforma que Coursera tiene que se llama Coursera for Campus, que está 100% dedicada solo a universidades. Y el año pasado pudimos sacar esta plataforma de manera gratuita para apoyar a las universidades durante la pandemia y solo en Latinoamérica tuvimos alrededor de 560 universidades utilizándola y alrededor del mundo fueron más de 3.500 universidades. Entonces, Coursera está realmente comprometido en trabajar con las universidades. Pero antes de continuar, me gustaría preguntarles también cuáles son los desafíos más importantes de sus universidades y si ahí me puede ayudar María Teresa. Gracias. Entonces, aquí tenemos una pequeña encuesta que la pueden llenar donde nos gustaría saber nuevamente cuáles son los desafíos más importantes en sus universidades o en sus campus. Para esto tenemos 30 segundos, entonces ahí les pedimos nomás reflexionar un poquito y saber cuáles de esos retos que acabo de mencionar son o es el más importante en este momento para su universidad. Perfecto, aquí vemos los resultados. Wow, tenemos
La innovación, vemos que si están viendo los resultados de nuestra encuesta, vemos que la innovación definitivamente es uno de los retos más grandes y está seguido por un empate entre el desarrollo de profesores, el incremento de la capacidad y la empleabilidad de los estudiantes. Súper interesante. Muchísimas gracias por responderla esta encuesta. Les estaremos compartiendo más porque la idea de esta presentación pues es que sea dinámica. Si quieres, Cristian, podemos regresar a la presentación. Bueno, en un artículo del Wall Street Journal, que fue bastante reciente, hemos visto la crisis de desempleado, pues, del desempleo de los estudiantes de universidades de pregrado. Entonces vemos que en encuestas también diferentes hemos visto que los estudiantes salen de la universidad y no pueden conseguir. Si quieres darle un clic para la próxima slide, Cristian, por favor. Lo que hemos visto es que así los estudiantes que están apenas ingresando al mercado laboral están teniendo unos retos pues mucho más altos a los que tenían antes de la pandemia. Vemos que las posiciones de entry level o pues las de entrar se han caído en un 45% en el último año y vemos también cómo esto pues ha generado una crisis de desempleo muy grande. Solo en Latinoamérica las tasas de desempleo están por arriba del 20% y esto solo es el desempleo, este es el desempleo formal. Si a esto le sumamos pues el informal, pues las cifras son pues muchísimo más altas. También vemos, aparte de esto, que los graduados se enfrentan a una doble interrupción sin precedentes, donde la automatización que fue acelerada por el COVID, pues ha cambiado todo el esquema. Entonces, recuerdo que a principios del año 2020 tuve la posibilidad de ir a Davos, al Foro Económico Mundial, donde junto al Foro Económico Mundial, Coursera y otras organizaciones y países como Brasil, India, Rusia, lanzamos una iniciativa que se llamó el Reskilling Revolution, en el cual nos comprometimos a reentrenar a 1 billón de personas en esta década del 2020 al 2030. Es decir, si antes de la pandemia, en los 3 cuadritos que les decía al principio, antes de la pandemia la automatización ya nos estaba poniendo en riesgo de perder trabajos, pues ahora la pandemia lo que hizo fue acelerar esto. Entonces aquí vemos cifras como que 85 millones de empleos serán desplazados por automatización para el 2025. Vemos como el 40% de las habilidades básicas cambiará para los trabajadores en el 2025. Entonces, por ejemplo, cuando yo terminé mi maestría en Nueva York en el 2007, posiciones como social media manager o data scientist o growth hacker o growth marketer no existían. Y al día de hoy, donde vivo, que es en Silicon Valley, pues estas son las posiciones que cualquier compañía las tiene. Tercero, vemos que también por encuestas del World Economic Forum, vemos que el 44% de la fuerza laboral se va a ir a trabajar de manera remota. De hecho, en Coursera estamos trabajando de manera remota desde febrero, desde el 2020, y estamos siendo, al día de hoy, hemos sido 100% remotos. Y también vemos finalmente que el 87% de las empresas en Latinoamérica están acelerándose en digitalización. Personalmente creo que Latinoamérica va a cambiar dramáticamente en los próximos 4 años. Cuando ustedes ven cifras relacionadas a pagos electrónicos, a comercio electrónico y al mismo a educación en línea, de cómo ha aumentado en el último año y cómo se han cambiado los comportamientos, pues es gigantesco y es un cambio grande. Entonces, por esto también vemos que el mundo pues definitivamente pues está viendo grandes cambios y es aquí donde las universidades y especialmente las facultades de ingeniería pues tienen un reto y una responsabilidad pues bastante grande. Cristian. Claro que sí. Y bueno, como bien lo dice Mario, pues toda esta parte de los retos que estamos representando para ustedes el día de hoy tienen mucho que ver con qué tanto se están conectando este tipo de retos que la industria como Apple, por ejemplo, tuvo una gran participación con ellos hace algunos años. ¿Qué es lo que realmente están buscando en los egresados? ¿Qué realmente están buscando en los profesionistas
pero lo más importante en este momento, en esta conversación, es qué tanto las universidades están proviendo este tipo de habilidades y competencias que se necesitan para el futuro. Ahí es donde está el gran cuestionamiento y es donde el día de hoy queremos platicar un poquito más a detalle en ese sentido. Mario. Gracias, Cristian. Entonces es aquí nuevamente donde vemos pues que estos nuevos trabajos y estas nuevas habilidades requieren una evolución de las habilidades digitales y de datos. Y es aquí donde ustedes como facultades de ingeniería nuevamente tienen pues una responsabilidad gigantesca, porque ustedes son las personas pues que están formando a todas estas personas en habilidades muy técnicas. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que puestos de trabajo que están aumentando dramáticamente en demanda, y nuevamente no en Silicon Valley, sino a nivel global, son puestos como analistas de datos y científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en automatización de procesos, de Internet de las cosas, ingenieros robóticos, es decir, facultades de ingeniería han tomado una relevancia pues muchísimo más alta. Thomas Friedman, el escritor de New York Times, decía que en su libro Gracias por llegar tarde, Thanks for being late, que la aceleración de la tecnología pues está creciendo de manera exponencial, y por otro lado la adaptabilidad humana no lo está haciendo a la misma velocidad. Entonces, nuevamente es aquí cuando los seres humanos necesitamos habilidades técnicas que vienen desde la ingeniería, pues para poder llenar ese vacío entre el gap que existe en la adaptabilidad humana. Desde Coursera, pues tenemos como una comprensión bastante sólida en lo que se está requiriendo en el mundo laboral, y estamos conectando con las universidades para poder traducir eso pues en conocimientos que se llevan a la acción. Entonces, para darles un ejemplo, Coursera trabaja desde su inicio, desde su primer día, empezó a trabajar muy cercano con las universidades. A los que no conocen Coursera muy bien, Coursera empezó por dos profesores de Stanford, que en ese momento ellos estaban, es decir, hace 9 años, ellos estaban dando una clase de Machine Learning en el campus de Stanford. Y la clase era tan popular que muchas personas no podían entrar a la clase. Entonces es en ese momento cuando los dos cofundadores, que son Daphne Koller y Andrew Ng, dicen, pues pongamos esta clase en línea para poder darle acceso a todas estas personas que se quedan por fuera. Y este experimento, pues se dieron cuenta que en menos de 3 meses, 150,000 personas se habían inscrito a su clase. Entonces, este fue el nacimiento de Coursera, en una facultad de ingeniería de una universidad como Stanford. Entonces, ese es el corazón de Coursera. Y desde ese momento, Coursera ha venido trabajando con universidades y también con compañías. Entonces, es aquí cuando Coursera puede hacer esta conexión entre estos dos mundos, y en una crisis como la que está viviendo el mundo en este momento, es donde precisamente gracias a esta conexión es donde podemos ayudar más. La adopción digital por sí sola también creemos que no es la respuesta, es decir, nosotros desde Coursera sabemos que creemos mucho en la educación blended, y creemos mucho también pues en la educación presencial, y definitivamente sabemos que se necesita pues esa colaboración entre la parte presencial y la parte digital. De hecho, el rector anterior de la Universidad de los Andes en Colombia, Pablo Navas, decía que la gran disrupción en educación era la colaboración. Entonces es aquí cuando empezamos a trabajar nuevamente y reforzamos nuestro compromiso con las universidades, y vemos como que el 76% de los estudiantes en el mundo recibieron educación en línea en el 2020. Es decir, en Latinoamérica creemos firmemente que pues hubo un incremento muy grande en la educación en línea, y es aquí cuando se empiezan a cambiar los comportamientos, y es aquí donde podemos trabajar más de la mano con las facultades para poder llevar estos conocimientos. Ahora sí, hemos visto también que el aprendizaje aplicado tiene un impacto demasiadamente neurálgico. Es decir, estamos viendo que la demanda de los estudiantes sobre conocimientos prácticos que puedan llevar trabajos pues es mucho más alta. Entonces, por ejemplo, el 75% de los aprendizajes tienen un gran riesgo de ser olvidados si no se aplican sin habilidades. Y es aquí donde posteriormente Cristian les va a explicar una serie de herramientas que está
Coursera realizando precisamente para practicar estas habilidades mientras se está aprendiendo. Y vemos que también las compañías, acá en Silicon Valley, nuevamente donde estoy basado, compañías como Google, compañías como Tesla y Facebook, ellos cuando están reclutando gente, ellos prefieren ver personas que tengan un portafolio de proyectos más que títulos. Entonces, es aquí cuando podemos ayudar más, donde podemos llevar nuevamente esta teoría a la práctica, y es aquí con las facultades de ingeniería donde hemos estado co-creando herramientas para llevar esta práctica que Cristian les va a explicar en un momento. Aquí tenemos otra pequeña pregunta para ustedes. Entonces, es con qué éxito han incorporado, o su cuerpo docente o su facultad han incorporado el aprendizaje aplicado en sus programas virtuales. Pues aquí, de pronto, si María Teresa me puede ayudar a lanzar la encuesta. Sí. Le pedimos a Liki que nos... Ahí está la encuesta. Gracias, María Teresa. Pues nuevamente les repito la pregunta, ¿con qué éxito ustedes han podido incorporar, o su facultad ha podido incorporar, aprendizaje aplicado dentro de sus programas virtuales? Y para entender aprendizaje aplicado, es decir, llevar la teoría a la práctica con herramientas que le permitan al estudiante practicar las habilidades que ustedes le están enseñando, y que ustedes los puedan monitorear, los puedan evaluar y puedan también conocer qué habilidades están sobresaliendo o están en déficit sus estudiantes. Yo creo que para esto tenemos un minuto y ya pronto veremos el resultado. Muchísimas gracias a los que llenaron. Vemos que un poco exitoso. Sí, hemos realmente en las conversaciones que hemos tenido con diferentes facultades han sido respuestas similares, y es gracias a esto donde encontramos pues este vacío, y es aquí donde desde Coursera hemos elaborado una serie de herramientas. El centro de Coursera, para darles una idea también, nuestra fortaleza, una de nuestras fortalezas más grandes, pues es la tecnología. La mayor parte de Coursera son ingenieros como sus estudiantes y como ustedes, y es aquí donde pues, estos mismos ingenieros conocen de corazón pues cuáles son algunas de las herramientas que les hubieran ayudado a ellos durante su proceso de aprendizaje. Así que dentro de este proceso de aprendizaje aplicado, hemos visto también, hemos hecho encuestas a nuestros estudiantes. Al día de hoy Coursera tiene 81 millones de estudiantes en el mundo. En Latinoamérica son 16 millones de estudiantes. Y dentro de Latinoamérica, México ya tiene 4.3 millones, seguido por Brasil con 3.8 y después con Colombia con 2 millones. Entonces nos hemos dado cuenta que hay una demanda bastante alta del aprendizaje práctico. Y es aquí donde nuevamente nos hemos enfocado. Entonces nos hacemos una hipótesis, y es que ¿qué pasaría si hubiera una manera más fácil de que ustedes puedan equipar a sus estudiantes con habilidades prácticas en trayectorias como ciencias de computación, ingeniería civil, química, ingeniería mecánica? Y es aquí donde precisamente Coursera ha empezado a desarrollar este ecosistema. Entonces decimos, los estudiantes de ingeniería vienen a Coursera, donde Coursera está aliada con 160 de las mejores universidades del mundo, pero también tenemos socios de industria donde estamos trabajando con compañías como Google, como Facebook, como Tencent, como Amazon, donde estamos 100% inmersos en desarrollar aprendizaje aplicado, y donde estamos desarrollando cursos, certificados, aplicaciones que son aplicadas. Y es aquí donde estamos pues creando estas herramientas, y es aquí donde la historia pues que ya les va a comentar Cristian, que ya es la parte más práctica. Creo que de parte mía, nuevamente, si pongo un pequeño resumen, son tres cosas. El primero, que hay un problema bastante grande, que es la automatización, y la automatización está generando desempleo. Esto fue acelerado por la pandemia, y hemos visto que como este impacto de esto ha generado unos cambios en la manera de la educación. Hemos visto la adopción de educación en línea y hemos visto una demanda bastante alta en aprendizaje aplicado. Gracias a esto, pues hemos creado lo siguiente. Cristian.
Gracias, Mario. Efectivamente, al final de todo lo que vemos en sus respuestas es lo mismo que nosotros estamos viendo en Coursera, ¿no? Una gran capacidad o necesidad de poder desarrollar estas habilidades y competencias, pero lo más importante es de una manera mucho más dinámica. A mí me llama mucho la atención las respuestas a la segunda pregunta que se hizo en cuanto a cómo hacer más dinámico las experiencias de aprendizaje en un entorno virtual. Porque efectivamente, pues probablemente muchas de las soluciones que hemos puesto en la mesa de los estudiantes tienen que ver más con temas de videos, lecturas, algún tipo de resolución de caso, etcétera. Pero en el tema de la ingeniería o el tema del desarrollo tecnológico, obviamente no es suficiente solamente tener conferencias o videos o tutoriales, sino también necesitamos tener recursos que nos permitan jugar con las herramientas. Es muy importante en el área de ingeniería esto, ¿no? Obviamente se tiene mucho consumo de tiempo en tratar de configurar entornos virtuales o poner herramientas que puedan ayudar a los estudiantes a acceder a algún tipo de software especializado. Entonces, eso también es inclusive puede ser una realidad muy costosa, ¿no? Hay un costo de infraestructura muy importante para la universidad o las universidades que están tratando de llevar esta experiencia de aprendizaje práctico a una escala. Eso es difícil porque normalmente las universidades tenían los laboratorios o tienen los laboratorios en donde se aprende este tipo de herramientas o software especializado, ¿no? Y obviamente la forma en la cual el profesor o la gente que está haciendo los procesos de evaluación puede evaluar este tipo de aprendizaje, pues no es la más adecuada, ¿no? Sabemos que el aprendizaje práctico normalmente tiene que ver con desarrollo de proyectos, resolución de problemas, casos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos algo muy interesante de aprendizaje práctico que le llamamos Coursera Labs. Y Coursera Labs tenemos dos herramientas interesantísimas que me gustaría platicarles el día de hoy. La primera tiene que ver específicamente con herramientas que te van a permitir trabajar con aprendizaje práctico de una manera virtual, probablemente software especializado, simulación, etcétera, sin la necesidad de hacer configuraciones especiales o tener algún tipo de configuración o algún tipo de licenciamiento que incremente los costos que en este momento tú tienes para este tipo de soluciones. Como les decía, la primera herramienta que a mí en lo personal me encanta, le llamamos los proyectos guiados. ¿Qué son los proyectos guiados? Lo que ustedes están viendo en pantalla es un ejemplo de un proyecto guiado. Y en un proyecto guiado, básicamente lo que tenemos es, como lo ven en pantalla, del lado derecho tenemos a un tutorial, a un video tutorial que está haciendo un instructor o que hizo un instructor, un profesor, de algún tipo de herramienta especializada, ¿no? En este sentido, lo que hace el profesor es va explicando la dinámica de uso de este software especializado y del lado izquierdo de la pantalla, lo único que necesita hacer el estudiante es abrir su navegador y en ese momento va a habilitarle este tipo de simulación sin la necesidad de instalar ningún tipo de software. Esto lo puede hacer en tiempo real siguiendo el video e inclusive puede guardar su práctica para una evaluación posterior. Esto es muy interesante porque imagínate que estás trabajando con software especializado como Tableau, como Android Studio, como Unity, qué sé yo, Creative Cloud de Adobe, no sé. Y probablemente el reto que estás viviendo en este momento en tu institución es que los estudiantes no pueden ir a los laboratorios y probablemente tampoco pueden instalar este software dentro de sus computadoras por temas de licenciamiento, requerimientos, etcétera, 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 ¿no? Este tipo de solución de los proyectos guiados realmente te va a permitir tener mucho más interacción con los estudiantes y sobre todo que los estudiantes van a sentir que tienen aprendizaje práctico al alcance de sus manos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo muy interesante, ¿no? De SimScale para la simulación de materiales, por ejemplo, en donde el profesor está haciendo o les puso ahí una práctica muy interesante de desarrollo de materiales, medidas de porosidad, etcétera, etcétera. Y los estudiantes, simple y sencillamente abriendo su navegador,
pueden hacer la misma práctica que el profesor les está poniendo en un video. Entonces, si te fijas, esto es muy poderoso porque te permite resolver por primera vez algo que probablemente en este momento no están encontrando la forma de resolver, ¿no? Es muy dinámico. Yo los invito a que visiten dentro de la nube pública de Coursera. Pueden poner en el buscador proyectos guiados y van a encontrar una gran cantidad de proyectos guiados de algunas herramientas muy interesantes como Power BI, como Tableau, etcétera, Google, herramientas de Google, etcétera. Pero no solamente eso, tú también puedes crear tus propias herramientas de proyectos guiados. Tenemos algunos casos que les voy a mencionar un poquito más adelante, en donde las universidades empezaron a crear sus propios proyectos guiados y se los empezaron a entregar a los estudiantes en temas de simulación, de temas de código, temas de vectorización. Es muy potente esta herramienta. Y en realidad, pues muchas universidades que lo están utilizando en este momento, pues les encanta, ven un aprendizaje práctico muy alto. A los estudiantes les gusta porque van siendo retroalimentados, porque pueden entregar sus proyectos utilizando nuestras herramientas, y entonces esto les permite realmente aprender de una mejor manera. Y por el otro lado, tenemos también una pieza que le llamamos también el Coursera Labs, ¿ok? Dentro de Coursera Labs, que te permite trabajar el aprendizaje de código de una manera mucho más interesante y de hecho mucho más dinámica e inclusive mucho más administrativamente mucho más fácil de trabajar por parte del docente. ¿Por qué? Lo que hacemos en este tipo de pieza interactiva en Coursera Labs es, podemos trabajar temas de aprendizaje de código, de tal manera que el profesor pueda subir código ejemplo o código para trabajar, en donde el estudiante pueda completar la práctica a través del código, en donde puedan desarrollar código en conjunto e inclusive la misma herramienta le va a permitir al profesor ayudarle a calificar el código que está desarrollando el estudiante dentro de Coursera Labs. En este sentido, lo que hacemos es muy sencillo. Va a hacer una comparación entre lo que el profesor pone como código final versus lo que el estudiante está desarrollando en el ambiente virtual, ¿no? Como les decía, este tipo de herramientas como Coursera Lab están muy cercanas al tema de aprendizaje de código, que esto es algo que como lo pudieron ver en los slides que nos mostró Mario, tienen como muy claro este tipo de piezas de contenido, las habilidades técnicas y tecnológicas que están desarrollando, ¿no? Ahora, en este sentido, como les decía, no solamente tenemos ya una gran cantidad de recursos para que ustedes puedan utilizar en distintas áreas, no sé, ciencia de datos, Power BI, Python, etcétera, muchas herramientas, sino también puedes desarrollar tus propias piezas interactivas de contenido. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un caso del programa de Ciencias de la Computación de la Universidad de Londres, en donde ellos empezaron a desarrollar piezas de resolución de casos de una manera mucho más intuitiva. Entonces, lo que hacen los estudiantes van desarrollando de una manera más sencilla a casos más complejos, ciertos retos a través de estas simulaciones o a través de estos simuladores de código. Tenemos algunos otros, como por ejemplo el Imperial College of London, que lo que hicieron fue desarrollar simulaciones o simuladores para física, por ejemplo, ¿no? En donde ellos encontraron en los proyectos guiados de Coursera una muy buena oportunidad de desarrollar este aprendizaje activo que tanto les hacía falta. Entonces empezaron a desarrollar piezas de contenido interactivo que fueran autoevaluables, en donde el estudiante pudiera jugar con este tipo de herramientas y tener un conocimiento mucho más práctico, ¿no? ¿Cómo se ven este tipo de experiencias dentro de Coursera? Bueno, pues obviamente en la base de la experiencia tenemos los proyectos guiados y las asignaciones de laboratorio, los live assignments, los guided projects, que son estas piezas completamente interactivas que tú puedes crear inclusive o puedes encontrar herramientas del mundo real como Android Studio, como Unity, como Tableau, ya montadas dentro de nuestra nube, en donde puedes tomarlas ya como ventaja
de aprendizaje práctico, ¿ok? E inclusive también, pues tenemos obviamente toda una infraestructura en la nube que te permiten también trabajar en simulación a través de ambientes de navegación, a través de sistemas operativos, por ejemplo. Sabemos que ustedes también, como parte de su programa académico, probablemente estén enseñando distintos sistemas operativos. Entonces, este tipo de ambientes de simulación les va a permitir ser mucho más dinámicos, mucho más ágiles, pero sobre todo proveer de experiencias de aprendizaje muy interactivas a sus estudiantes en entornos virtuales. Como ejemplo, pues tenemos la Universidad de Michigan, por ejemplo, ellos ocupan una gran cantidad de este tipo de contenidos. Al día de hoy tienen 126 laboratorios o de estos proyectos guiados o laboratorios Coursera Labs en 23 cursos. Entonces, si te das cuenta, lo que hacen este tipo de universidades es asegurarse que los estudiantes no se queden sin este aprendizaje práctico. Para ellos es muy importante trabajar este aprendizaje práctico y encontraron que no solamente es muy interesante o muy práctico trabajar con esto, sino que también los profesores están ahorrando tiempo muy valioso, ¿ok? En calificar proyectos, en trabajar de una manera más práctica, y esto les está permitiendo ser mucho más ágiles. Y por último, y no menos importante, les está ayudando a ahorrar costos, ¿ok? Porque por primera vez estos ambientes de simulación no te van a costar más, ¿ok? Y sobre todo te van a permitir tener una experiencia de usuario única en donde el estudiante de estas áreas tecnológicas va a sentirse muy acompañado por tu organización. Entonces, en general, esta parte de Coursera que le llamamos Coursera Labs, te ofrece, como te decía, contenido relevante para el trabajo, es decir, aprendizaje práctico. Tiene una gran cantidad, la nube de Coursera, de proyectos guiados y lab assignments que puedes encontrar ya. Si te metes en este momento vas a encontrar mucho de estos tipos de contenidos, pero también te permite desarrollar estas habilidades que necesita la fuerza laboral en este momento y que tú necesitas desarrollar en tus estudiantes, ¿no? Obviamente te permite desarrollar a escala, es decir, tú puedes llegar no solamente a una facultad, a varios campus o inclusive a otro tipo de programas de educación extendida a través de este tipo de contenidos. ¿Y qué crees? No solamente nos quedamos ahí, también te permite desarrollar tu propio contenido. Por si por alguna razón necesitas tener aprendizaje práctico en otro tipo de áreas, te va a permitir trabajarlo ahí, ¿no? Y obviamente, pues te va a permitir maximizar tus inversiones en infraestructura, no vas a tener que hacer grandes inversiones en virtualizadores o en licenciamientos, sino realmente te va a permitir trabajar modelos de escala de una manera muy sencilla y muy eficiente. Aquí hay un ejemplo de cómo se hace, por ejemplo, este tipo de integraciones con los simuladores o con piezas de contenido, ¿no? En donde tienes un programa ya muy bien mapeado, inclusive acompañado con algunos cursos y certificaciones de la industria dentro de Coursera, pero también acompañado de proyectos guiados y laboratorios que le van a permitir a los estudiantes desarrollar habilidades y competencias necesarias. Y así es una forma, hay varias formas de que puedas integrar los laboratorios dentro de tu plan de estudios, ¿no? Por ejemplo, una de las que más me viene a la cabeza, obviamente, es tal vez a través de proyectos, como parte de los laboratorios que se forman dentro de un curso o dentro de una materia. También, obviamente, puedes tenerlo en aprendizaje combinado o invertido, es decir, complementando el mapa curricular que ya tienes de una cierta materia, ¿no? Puedes inclusive ponerlo tal vez como parte de un proyecto final en donde te asegures que el estudiante desarrolló una serie de habilidades y competencias prácticas, e inclusive lo podrías tener como aprendizaje independiente en donde podrías encontrar una serie de créditos o podrías encontrar la resolución de este tipo de proyectos guiados o de laboratorios como parte de la cualificación de un estudiante, y obviamente como poderle sugerir otro tipo de proyectos que les permitan ampliar su conocimiento. Entonces, te das cuenta las posibilidades que tienes al utilizar esta parte de aprendizaje práctico, pues son infinitas, ¿no? Y obviamente nosotros vemos que el que tú puedas darles este tipo de herramientas dinámicas
e interactivas a tus estudiantes, les va a permitir, obviamente, trabajar temas mucho más interesantes de adquisición de conocimiento, les va a permitir acelerar la adquisición o el encontrar un trabajo, inclusive mientras están estudiando, no necesariamente al momento de su graduación, pero también poder demostrar que tienen la capacidad de manejar este tipo de herramientas, software especializado de la nueva era, de una manera mucho más práctica y no solamente en la teoría. Y pues bueno, si se dan cuenta, para nosotros es muy importante pues entender qué tipo de retos son los que están viviendo y cómo Coursera puede ayudarles a responder hacia estos retos, ¿no? Para nosotros es muy importante ayudarles como organizaciones, entonces permítanos ayudarles, por favor, contáctenos y díganos cómo les podemos ayudar como Coursera. Créanme que nosotros vemos a cada universidad como una oportunidad única de crear cosas interesantes y es ahí donde nuestra organización está muy preocupada el día de hoy para poder ayudarles. De hecho, les dejamos ahí también a través de este código QR un documento que hicimos hace algunos meses en donde hablamos de cómo conectar la currícula con trayectorias profesionales, es decir, cómo preparar a los estudiantes para el futuro del trabajo. Y bueno, sin más preámbulo, pues abrimos un poco el foro hacia preguntas que pueda tener la audiencia. Y bueno, estamos aquí a sus órdenes. Por favor, escríbanos. Estamos muy interesados en saber cómo les podemos ayudar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian y Mario, ambos, por permitir que sepamos un poquito más sobre qué se puede hacer desde la virtualidad, de cómo podemos formar mejor a nuestros estudiantes. Y mientras esperamos algunas preguntas, está con nosotros Hans Hoyer, que es el secretario general de ICIL, que, bueno, nos va a saludar. Adelante, Hans. Muy agradecido, Marité. Realmente, Mario, Cristian, muy interesante, relevante esta presentación. Lo que estoy pensando, varias cosas. Quisiera, bueno, una pregunta obviamente que yo tengo, si esta misma presentación, los documentos, se puede compartir en inglés, lo que podemos compartir mucho más ampliamente, ¿no es cierto?, afuera de América Latina, y obviamente trabajando con la doctora Marité, vamos a compartirlo con la comunidad latina, otras personas, alumnos, profesores que no participaron en el webinar hoy, ¿no es cierto? La otra cosa, voy a hablar con ustedes y otros colegas de Coursera, quiero involucrar a ustedes. Estamos planificando ya más tarde en el año la reunión global en Madrid y la presencia, la participación de Coursera de una manera creativa. Quiero explorar mucho con Coursera porque nosotros valoramos mucho el partnership que nosotros tenemos con ustedes. Y un punto final, aparte de agradecerles por esta presentación, ustedes mencionaron sus labs en Michigan y en Toronto. Mi pregunta es, ¿cuáles son los labs más exitosos que Coursera tiene en algunos países de América Latina? Esta es una pregunta que quisiera hacerlo. Gracias, señores. Colegas, un abrazo fuerte, muy amable. Mario, ¿quieres contestar o contesto yo? Si quieres, contestemos los dos. Yo puedo compartir un ejemplo. Muchas gracias por la pregunta. Y el ejemplo que tengo más cercano es de la Universidad de los Andes, que al día de hoy la Universidad de los Andes tiene 2 maestrías que está desarrollando dentro de Coursera. Una de estas es en Ciencias de la Computación y el otro es en Ciencias de Datos. Dentro de estas maestrías, la Universidad de los Andes ha desarrollado una serie de cursos en herramientas como Python, donde están utilizando a Coursera Labs para poder llevar al estudiante de la teoría a la práctica. Y de hecho, hace menos de un mes, recientemente tuvimos la conferencia de Coursera, que sucede una vez al año, y la Universidad de los Andes se ganó el premio a una de las universidades más innovadoras por precisamente utilizar Coursera Labs en el curso de enseñar Python dentro de una de estas maestrías. Los resultados
en términos de outcomes académicos y de aprendizaje, pues han sido pues bastante altos. Este es el aprendizaje que yo podría compartir. No sé, Cristian, si quieres complementar con algún otro. No, de hecho, le diste al punto, Mario, de la segunda respuesta, que es efectivamente todos los proyectos guiados y labs más consumidos en Latinoamérica, y también es una tendencia mundial, son aquellos que tienen que ver con nuevas tecnologías o aprendizaje de nuevas tecnologías. Tenemos mucho consumo de aprendizaje de Python, tenemos mucho consumo de ciencia de datos o herramientas que te permiten para la ciencia de datos como Power BI. Entonces, ahí es donde hay una tendencia muy interesante en América Latina. Y bueno, y complementando tu comentario, por supuesto que tenemos esta información en inglés, entonces en el momento en que la necesiten, con todo gusto se las compartimos. Bien, hay algunas preguntas, no sé si Mario querés que las lea o la estás viendo vos, nuestros asistentes. Yesenia quiere saber si los proyectos guiados que ustedes mostraron también los podemos encontrar en español. Sí, es correcto. De hecho, me voy a permitir salir un poco de esta pantalla. Déjenme ver si puedo llevarlos a la nube pública. Sí, entonces, sí, yo voy a salir de mi sesión para que les enseñe un ejemplo muy sencillo de cómo se ve. Si tú entraras directamente a Coursera, ¿ok? A la página de Coursera, nada más confírmenme por favor si están viendo mi pantalla. Sí, 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 sí. Perfecto. Se ve bien. Gracias. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner tal vez Python, ¿ok? Como materia o como área de conocimiento. Cuando tú entras a buscar, ¿ok? Hay una sección que dice tipo de producto. Y cuando dice tipo de producto, pones proyectos guiados, ¿ok? Y en ese momento te va a entregar los proyectos guiados que están relacionados con este tema, e inclusive puedes hacer una segunda filtración como por idioma. Entonces, en ese momento, yo puedo ver los proyectos guiados y los temas que puedo aprender y en el idioma que puedo aprenderlos. ¿Okay? Entonces, es muy, muy sencillo encontrarlos y la verdad es muy fácil utilizarlos. Creo que yo estaba inscrito en pero básicamente te dice la duración, el nivel, puedes arrancarlos, qué idioma en el que está, e inclusive no solamente te puedes quedar en los que están todo en español, sino también hay muchos proyectos que están subtitulados también, entonces cualquiera de estas dos opciones te puede funcionar. Por ejemplo, en portugués, pues esa es otra de las preguntas, también si están en portugués o si hay posibilidades. Claro ¿Y tienen participación de universidades de Brasil? Sí, Mario, tú tienes los partners que se anunciaron de Brasil, ¿no? Los nuevos, bueno, alrededor de hoy tenemos ya 5. Tenemos a USP, tenemos a FIA, tenemos a la Fundación Lehman, y ya te puedo dar los otros. Y también me está contando, bueno, por otro lado, Lisa, que nos acompaña también en este webinar, Juan Pablo Reyes de la Universidad de los Andes, que actualmente está utilizando a Coursera Labs. Entonces, también podría ser bonito que él pueda compartirnos cómo se está utilizando a Coursera Labs desde la Universidad de los Andes. No sé si Juan Pablo ya tienes acceso de pronto a poder hablar. A ver si nos levanta la mano, si lo podemos incorporar. Sí, me comenta el equipo, Lisa, que ya... Ahí ya está. No está tomando la cámara principal por alguna razón. Pero bueno. Buenas a todos. Don Juan, qué alegría verlo. Bueno, les presento Juan, también, pues, Juan es parte de la Universidad de los Andes. Gracias a Juan, se ha podido llevar a Coursera Labs también a los Andes. Y bueno, Juan, te dejo más bien que expliques de todo preámbulo, pero desde Coursera, pues,
la Universidad de los Andes es un gran aliado y uno de los pioneros en utilizar Coursera Labs. Entonces, Juan, si nos puedes explicar un poquito. Sí, claro que sí. Pues entonces primero, yo soy Juan Pablo Reyes, yo soy ingeniero desarrollador en la Universidad de los Andes y ocasionalmente profesor. Y hago parte de una unidad que se llama Conéctate, que somos un departamento que está somos el centro de innovación en la educación desde la tecnología para la universidad y nuestro rol gira alrededor de acompañar todas las innovaciones y las creaciones de nuevos cursos. Y en particular, uno de los proyectos que estamos acompañando pues son las maestrías virtuales en Coursera, en Coursera que es MISO virtual y MIAD virtual, que son las maestrías en ingeniería de software y en analítica de datos. La primera que ya tiene su primera cohorte desde el principio de este año y la segunda que va a comenzar a partir de este año. Y pues hemos trabajado muchísimo con estas herramientas. Hemos piloteado cosas como los proyectos guiados para empezar a incorporarlos como introducciones o como elementos preparatorios para que los estudiantes tengan eh, los conocimientos básicos en las diferentes cosas. Empezamos con cosas pequeñas como enseñarles a modelar utilizando herramientas en línea, pero hemos ido incorporando o estamos planeando incorporar muchas más cosas para enseñarles las bases necesarias para que tengan éxito en nuestras maestrías. Y estamos también empezando a incorporar Coursera Labs para enseñarles diferentes habilidades desde la analítica hasta la programación. Entonces, enseñarles tecnologías en Python, en Jupyter Notebooks y algunas cosas extrañas o más creativas que nuestros profesores han querido pensar, en donde se incorporan diferentes elementos partiendo más allá de lo que permite Coursera Labs, pero también tratando de incorporar herramientas que les permitan a los estudiantes tener una experiencia agradable, recibir retroalimentación, poder poner a prueba sus diferentes conocimientos y pues tener éxitos en las maestrías y adquirir todos los conocimientos, que es nuestro objetivo último. Gracias, Juan Pablo. A lo mejor también podrías escribir tu mail, si no te molesta, en la sección de preguntas, por si alguno se quiere contactar contigo y hacerte también alguna consulta, porque ya de Cristian y Mario están en la presentación, pero a lo mejor puede ser una buena idea también que alguien que lo ha usado de una universidad se contacte contigo, ¿no? Sí, claro, claro que sí, lo dejo aquí, aunque creo que no veo la opción para mostrarlo a todo el grupo. Entonces, creo que solo queda a organizadores y panelistas, pero entonces ustedes de pronto sí podrían publicarlo en público. Dale, Juan, sí. Ahí también nos estaban preguntando, no sé si lo leíste Mario, pero quieren saber si hay otras áreas en las cuales hay laboratorios de este tipo para formar en biotecnología o en alimento o ambiental. Si entendí bien, la pregunta es si hay otras universidades utilizando Coursera Labs. No, perdón. Si dentro de los laboratorios de lo que ofrece Coursera, de estos labs, también tienen como para preparar estudiantes de biotecnología o de alimentos o de ambiental, de otras carreras, de otras orientaciones. Claro. Voy a responder un poquito y seguramente Cristian también podrá complementar. Una parte de Coursera Labs son los proyectos guiados. Los proyectos guiados han sido generalmente desarrollados para hacer cursos de ciencias de datos y ciencias de computación, pero también los hemos utilizado para otras áreas, por ejemplo, hasta para mismas humanidades también lo hemos hecho, siempre guiando a la persona a la práctica, pero este formato de proyectos guiados, que es una plataforma para hacer contenido abierto, pues que las mismas universidades lo están desarrollando, le permite al profesor o a la profesora pues poder desarrollar estos cursos, digamos, en biotecnología y tecnología aplicada, donde está constantemente el estudiante pues desarrollando una actividad práctica y son cursos que son pues mucho más cortos, es decir, un curso de Coursera normal, el promedio es alrededor de un mes, estos cursos son alrededor de
de 2 horas y están muy enfocados en habilidades demasiado específicas y te dan pues como certificaciones sobre esta habilidad tan pequeña. Un ejemplo, si estás aprendiendo Tableau, pues Tableau puede ser un universo gigantesco, pero puedes utilizar un proyecto guiado para aprender de pronto cómo hacer un mapa y cómo colorear de pronto un mapa dentro de una visualización de datos, y eso es donde puedes utilizar Tableau. No sé si Cristian puedes, si quieres complementar la respuesta. Sí, claro. De hecho, si te metes en la página de Coursera y solamente pones proyecto guiado y te va a dar los temas en donde están desarrollándose ahorita los tipos de proyectos guiados. Pero como dice Mario, no solamente se queda en el sentido de la parte técnica. Yo te invitaría a que cheques también los cursos que existen, porque hay ya una gran cantidad de temáticas en ese sentido que te pueden ayudar, no solamente proyecto guiado, sino también los cursos como tal, ¿no? Sin duda. Bueno, seguramente esto se va a ir ampliando porque sin duda la educación, la formación ha sufrido un cambio abrupto con esto de la pandemia y aceleró la necesidad de usar herramientas tecnológicas para la formación y bueno, encontrar de qué manera las carreras como son las ingenierías, en que se necesita una fuerte formación práctica y asegurarnos que el estudiante sepa hacer cosas, bueno, esto que ofrece Coursera evidentemente es una gran solución para los docentes. Vamos a ver cómo es la adaptación del mundo universitario, ¿no? ¿Cómo se suman los profesores, los docentes a esta modalidad de trabajo? Bueno, pues desde mi perspectiva docente, digo, he estado en esa posición varias veces, creo que herramientas que te permitan eh, virtualizar tu práctica y sobre todo que el estudiante te vea más como un mentor virtual y menos como esa fuente del conocimiento, te va a permitir revalorarte en este tema. Algo que decía Mario que es fundamental es que va a haber un proceso de reskilling, es decir, todas las profesiones en el mundo van a tener que volver a inventarse o reinventarse. Entonces, es una excelente oportunidad como docente de este tipo de áreas de vernos desde otra perspectiva y aprovechar que por primera vez tenemos la manera de ser más prácticos en un ambiente virtual, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo de finalizar nuestro webinar. No sé si quieren cerrar con alguna otra cosa o algún ofrecimiento. Yo diría que nuevamente muchas gracias pues a ustedes por el espacio, a las personas también por acompañarnos, a Juan Pablo por compartir su experiencia también de los Andes. Creo que yo creo que hablando de innovación, de los retos más grandes es ser un disruptor. Creo que Juan Pablo con su equipo desde los Andes lo ha hecho y nuevamente se ve en los resultados del impacto tan grande que ha tenido, y Coursera está aprendiendo muchísimo de los Andes. Entonces, pues mi invitación es a eso también, pues como a ser disruptores. Desde acá, desde Coursera, estamos súper comprometidos con las universidades, muy comprometidos con las facultades de ingeniería, y necesitamos de ustedes pues para poder crear unos buenos laboratorios para que le ayuden a la gente. Latinoamérica en este momento está atravesando una de las crisis económicas más grandes. Mi país, Colombia, ahorita está en un momento súper complejo y es aquí donde la educación pues, tiene un impacto gigantesco. Así que es responsabilidad de todos, creo que de profesores, de Coursera y de nosotros como ciudadanos y como latinos. Así que muy agradecido por el espacio y no, con ganas de seguir construyendo. Cristian, si quieres cerrar también. No, y complementando a Mario, efectivamente creo que los retos de la educación y de la nueva era requieren que como instituciones educativas respondamos de una manera disruptiva, eso es lo más importante, y que sepan que Coursera está aquí para acompañarlos en esa disrupción y buscar nuevas formas de educar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones, Juan Pablo, por tu
gran paso en la innovación y les agradecemos por supuesto a toda nuestra audiencia y bueno, ya nos veremos en otro nuevo webinar. Muchísimas gracias a todos. Chao, hasta luego. Gracias, bye. Gracias a Liki, gracias Lisa, also, bye.